Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer y un gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias por seguir viendo estos videos. Un saludo cordial a todos en cualquier lado que estén viendo, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a ver lo que es la historia de la iglesia y en esta vez vamos a ver el tema que se llama el cumplimiento del tiempo. Y para ello vamos a compartir nuestra Biblia y lo vamos a hacer allá en el libro de Gálatas capítulo 4. Dice así el libro de Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, hermano. El cumplimiento del tiempo. Los cristianos veían la mano de Dios preparando el advenimiento de Jesús, hermano. El nacimiento de la iglesia es el resultado de la obra de Jesús, hermano. Dios había preparado el camino para que una vez recibido el poder del Espíritu Santo pudieran ser testigos. Fíjate cómo dice allá en el libro de Hechos, capítulo 1, en el texto 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los primeros cristianos eran judíos, hermano. Todos los que se bautizaron en aquel entonces, en el día de Pentecostés, eran judíos. Después de la nueva fe, su fe se fue propagando entre los judíos que vivieran fuera de Palestina como entre los gentiles, hermano. Entonces, te das cuenta cómo el evangelio fue llegando hasta el gentil. Y estos gentiles vivían en el imperio romano y aún afuera de él. Entonces tenemos que empieza el judaísmo en Palestina. Palestina, la región en donde el cristianismo dio sus primeros pasos. Pero para esto también tenemos que ver un poquito del contexto, hermano, acerca de Alejandro Magno. Se hizo dueño de Palestina porque él fue conquistando. Él murió en el año 323 antes de Cristo. Siguió largos años de inestabilidad política. Sí, hermano. Siguieron años de inestabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, se posesionó de Egipto, hermano. Y luego, fíjate bien cómo se divide. Los seleucos se posesionaron de Siria. ¿Qué es lo que Alejandro quería cuando él empezó a tener dominio sobre muchas partes? ¿Sí? Cuando él fue conquistando, lo que Alejandro quiso era unir toda la humanidad bajo una misma civilización griega, hermano. Sí. El resultado de esto se le llama el helenismo. Mi hermano, querido hermano, yo quiero que pongas mucha atención en este primer video porque este nos va a ayudar para los siguientes videos y que podamos entender lo que se le llama el helenismo, porque el helenismo lo vamos a estar viendo mucho. Entonces, tenemos una combinación de elementos griegos con otras civilizaciones conquistadas. Entonces, tú dices, ¿qué es el helenismo? Es la combinación de elementos griegos con otras civilizaciones conquistadas. Le dio a la cuenca oriental del Mediterráneo una unidad que sirvió primero a la expansión del Imperio Romano y después a la predicación del Evangelio. Para los judíos, el helenismo no era una bendición, hermano, ¿sí? La ideología helenística consistía en equiparar y confundir a los dioses de diversos pueblos. ¿Pusiste atención, verdad que sí? Entonces, los judíos veían el helenismo una amenaza de fe en el Dios único de Israel. La historia de Palestina desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo puede verse como el conflicto constante entre las
presiones del helenismo por una parte y la fidelidad de los judíos a su Dios y a sus tradiciones, hermanos. Entonces viene que el punto culminante de esta lucha fue la rebelión de los macabeos, primero de los sacerdotes Matatías y después de sus 3 hijos, Jonatán, Judas y Simeón, se rebelaron. Entonces tú dices, ¿por qué tanta parte en el helenismo? Porque ¿qué pasaría, hermano, si se introduce el helenismo y te obligan a que no adores a Dios? Entonces te das cuenta que esta parte fue difícil para el pueblo judío que estaba viviendo en aquel entonces. Por eso dice que para ellos fue una amenaza a la fe al Dios único, ¿sí? Nosotros tenemos un solo Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la adoración a un solo Dios y cuando viene este helenismo, entonces ellos tienen que ver a su fe verdadera, apropiarse a su fe verdadera. Entonces, hemos terminado la primera parte, la primera sección de lo que es historia de la iglesia. Seguiremos viendo y espero no te olvides, mi hermano, acerca de lo que hemos aprendido hoy, de lo que se le llama el helenismo, ¿verdad? Porque esto es el centro de partida que nos va a ayudar mucho para ir conociendo más acerca de la historia de la iglesia. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día o excelente noche y nos seguiremos viendo pronto en otra parte más de historia de la iglesia. Dios te bendiga, mi hermano.